Seguimos en la segunda parte de esta mesa de hoy lunes, en este régimen de telegramas. Un poco largos los telegramas, si nos atenemos a lo que duró el primero, pero... Fueron más bien mail, ¿no? Sí, vamos al segundo. En este caso, una inquietud de Oenir Sartú. Sí. Una inquietud o dos, me parece. Dos. O dos razones para una misma inquietud. Dale. Son dos artículos que están propuestos en la nueva ley de presupuesto, la que está en discusión, el proyecto de ley de presupuesto. Uno es el 425, que limita las prestaciones a las que está obligado el Estado y las instituciones privadas de salud con respecto a los pacientes. Sí, especifica que no será de cargo del Estado la dispensación de prestaciones, estudios, procedimientos diagnósticos, terapéuticos o de rehabilitación, medicamentos o vacunas que no se encuentren incluidos en los programas integrales de salud, el catálogo de prestaciones o el formulario terapéutico de medicamentos definidos y aprobados por el Ministerio de Salud Pública. Este tema es importante en el sentido de que el texto, es decir, la normativa anterior sobre esto, generalmente lo que decía es que el Estado y los prestadores de salud estaban obligados a brindar, es decir, las prestaciones que estaban establecidas en lo que comúnmente se llama el VADEMECUM, que en realidad es un registro de procedimientos y medicamentos que se llevan al Ministerio de Salud Pública. Pero una cosa es decir que están obligados a prestar eso, que podría ser considerado un mínimo, y otra cosa es decir que solo tienen que prestar eso. Y aclaremos, la norma vale para el Estado y las entidades públicas y privadas que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud. Lo cual es delicado porque además tanto el Estado como las instituciones privadas tienen mucha incidencia en qué se incluye en ese registro de medicamentos y procedimientos médicos. Y además, según me informa gente que está vinculada a la salud, me dicen que hace mucho tiempo que no se actualiza, es decir, que no se ingresan nuevas técnicas o nuevos medicamentos que han surgido. Esto me parece es un retroceso en materia sanitaria. Hay una tendencia que venía dándose a nivel judicial, que era de que los jueces en acciones de amparo concedieran el suministro de los medicamentos necesarios. Este texto proyectado intenta revertir eso, es decir, limitar, no quiere decir que lo vaya a lograr, pero intenta moderar las sentencias judiciales que condenaban a dar determinados medicamentos o determinadas técnicas sanitarias. Esto es grave porque además es hasta contradictorio con estar hablando de un sistema nacional de cuidados, cuando en realidad después se va a restringir la medicación que se le va a dar a través de las mutualistas o a través de salud pública a los pacientes. El otro tema que me parece delicado es un artículo también proyectado en esta ley de presupuesto, que es el 677, que establece un nuevo mecanismo para el cobro de las sentencias contra el Estado. Digo, esto le puede interesar a todos los que son funcionarios públicos, a todos los que tienen para reclamar salarios o remuneraciones, porque cuando se reclame contra el Estado por ese tipo de concepto, el procedimiento cambia totalmente. Es decir, el Estado tiene que entrar en la próxima ley de presupuesto o de rendición de cuentas, entrar el concepto. Dice el artículo, el tribunal lo comunicará al Ministerio de Economía y Finanzas en un término de 10 días hábiles a partir de ejecutoriado el fallo liquidatorio, a los efectos de que el Poder Ejecutivo efectúe las previsiones correspondientes en oportunidad de proyectar el presupuesto nacional o en las próximas instancias presupuestales que permitan atender el pago de la erogación resultante. Una vez aprobado el presupuesto o la rendición de cuentas con la previsión referida, la cancelación del crédito se realizará dentro del ejercicio siguiente. Significa dilatar la posibilidad de cobro bastante más de un año, por lo menos, en juicios que ya de por sí son largos. Esto, lo hablábamos con Felipe recién, rompe el principio de igualdad, porque si yo debo algo, si cualquiera de nosotros debe algo, nos hacen un juicio, nos cobran, y si firmamos un vale o nos embargan inmediatamente. El Estado va a tener, además de los 2 años que puede llevar, 2 o 3 años que puede llevar fácilmente un juicio, además hay que esperar a que incorpore la deuda en el presupuesto, en la rendición de cuentas, y recién lo pague en el ejercicio siguiente. Es prácticamente una imposibilidad de cobrarle al Estado, ¿no? Es un mecanismo para la tribuna, donde se busca impunidad. Una advertencia a propósito de este artículo 677 del proyecto de ley de presupuesto. Vino hace pocos días y está publicada en nuestro sitio en internet, en perspectiva.net, firmada por el doctor Luis Fleitas de León, docente de Derecho Público en la Universidad de la República. Si quieren profundizar en el tema, la nota
esta disposición. No sé si los otros integrantes de la mesa tienen una inquietud parecida a la de Ovenir con respecto a estos dos artículos. No, yo digo brevemente, se trata de dos artículos que, de aprobarse, a mi entender, son claramente inconstitucionales. El primero porque el Estado tiene que garantizar la salud de la ciudadanía. Sí. Y en la medida que está cercenando el acceso a determinados medicamentos, me parece que está incumpliendo lo que dice la Carta Magna. Y en ese sentido me parece que la Facultad de Derecho, a través de su consultorio jurídico y a través del propio Consejo, hace muy bien en denunciar esta situación, porque en la práctica lo que va a ocurrir es que las acciones de amparo se van a dilatar, porque en el medio hay que presentar un recurso de inconstitucionalidad y va a tener que resolver la Suprema Corte de Justicia. Entonces, para personas que están en situación de tanta emergencia en cuanto a su salud, con tanta vulnerabilidad, me parece que va a ser una situación de enorme dificultad cómo se van a dilatar los procesos judiciales. ¿Los demás? Yo creo que en particular, un poco apuntaba ahí, hay mucho de grito a la tribuna, hay mucho de, salió el tema ahora de los medicamentos con un caso que tuvo particular resonancia y sale esto en el presupuesto. Ahora el tema de los empleados y los juicios contra el Estado, eso me llama bastante la atención. No sé si fue que se sentaron a hablar con algún delegado sindical, no sé si se pusieron a ver cómo lo iban a hacer. Yo creo que es parte de un poco, y acá meto la cuña, de lo que de pronto yo también quería discutir, que es las diferencias que hay a la hora del manejo presupuestal a nivel de gobierno. El grupo astorista y el grupo de pronto que se posiciona en la vereda enfrente, como es los autos llamados la línea de tres o el grupo de tres, que es el Partido Comunista, el MPP y el grupo de Sendic, que en realidad son visiones distintas de llevar adelante el Estado. Hay uno que propone un Estado en su justa medida o de pronto tratando los temas con una visión, ¿cómo decirlo sin ser hiriente? Pero con una visión que pretende ser actual a las realidades económicas que tenemos, y hay otros que de pronto están buscando meter mano de pronto a las reservas o demás que a mí me asusta un poco la forma en que se quieren manejar. Pero ¿y por qué relacionás el tema que planteaba Ovenir con esa otra discusión que está planteada dentro del Frente? Porque me parece que no es coherente, por lo menos con la línea de gobierno que se quiere llevar adelante, por lo menos del Ministerio de Economía. El presupuesto me imagino que habrá pasado con una fina lectura en el Ministerio de Economía, y me parece... ¿Cuál de esas dos líneas estarían inspirados estos dos artículos? Yo creo que hay una presión en particular, sobre todo en el aumento presupuestal, cuando se gana o se pierde o está en proceso una discusión con el Estado, que ahí gana de pronto la presión sindical o la cercanía sindical del grupo de tres hacia ese lado. Pero me parece que en este caso lo que está primando es un interés corporativo de los que están administrando el Estado. Es la idea de, específicamente en el tema del 677, ¿no? Es decir, la desprolijidad administrativa que ha habido en los últimos gobiernos ha sido espantosa, ¿no? Es decir, de contratos que se cumplen, que no se cumplen, que se pagan. Pero el último en particular, ¿no? Sí, bueno, pero no empezó acá la cosa, yo lo vi venir de antes. Digo, he visto casos anteriores. Me parece que esto simplemente están pateando para adelante el pago de una cantidad de cosas que responden a errores, a mala gestión, a mal manejo de los temas de la administración pública, de la relación con los funcionarios en realidad. Es decir, cosas que no se pagan, asignaciones de cargos que después no se cumplen, diferencias de remuneraciones que después no se quieren pagar. Por ello, nada menos que el conflicto dentro del Poder Judicial, que sigue sin arreglarse, ¿no? Está pendiente el conflicto, exactamente, pero como ejemplo está el del Poder Judicial, pero hay muchos otros, hay muchas otras situaciones, incluso individuales, que generan... ¿Por qué? Porque el desprolijo manejo de la administración genera que le haces hacer un trabajo a una persona pero no le pagaste, y le prometés un cargo o le asignás un cargo, después no se lo das efectivamente o no le pagás lo que corresponde, y genera demandas eso. Entonces, en vez de evitar el error, lo que se hace es postergar el pago. Decir, bueno, no, si debo algo de esto, lo pago dentro de 1 año y medio o 2. Yo, muy breve. Primero, después en otro momento vamos a discutir lo de la línea de tres o grupo de tres, o no sé qué nombre nos ponen, y espero no asustar a Gonzalo, lo voy a tranquilizar con alguna de las ideas que están ahí. ¿Te pusiste el sello? Sí, obviamente, sí, pero además de paso yo no conocía el documento y lo conocí a partir de algunas filtraciones, sí las ideas, pero... El documento que publicó Brecha el adelanto de Brecha, sí. Yo lo que sí digo es, en este tema, primero, yo creo que hay que tener cuidado con que
que las leyes sean constitucionales, para empezar a hablar, por un pequeño detalle, y que tienen que estar en esa discusión. Segundo, creo que hay que cuidar, que tienen que ser las leyes que se promueven desde el Estado y en particular las del presupuesto, atender a las situaciones de más vulnerabilidad, garantizar derechos. En particular me preocupa mucho en el tema de lo de la salud y todo. Ahora, también creo que así como hay un gran poder de las mutualistas y del Estado en poner los medicamentos, también hay de los grandes laboratorios en hacer todo lo que puedan porque se las incluyen. Y en pelear del otro lado. Entonces, creo que me gustaría tener más elementos, no los tengo todos lo suficiente para ver por qué se redactó de esta manera la cuestión. Se nos fue la hora, pero todavía hay margen para un telegrama muy breve, en este caso, que Gabriel quiere agregar. Sí, son simplemente... una invitación, más sí, bien. ahora a las 12:30 se inaugura la Plaza José de Lía, en homenaje a José de Lía, atrás del mercado agrícola, allí en la zona de Goes, justamente en una zona que se ha levantado mucho. Esta era la zona de los Tumanes, recordemos, y ahora hay complejo de vivienda, hay cosas, pero en particular... Está la plaza en homenaje a José de Lía, va a haber un concierto de una orquesta del Estado y vamos a estar todos homenajeando a quien se lo merece y mucho. Gabriel Mazarovich, Gonzalo Baroni, Felipe Schipani, Ovenir Sartú, gracias por acompañarnos en esta mesa de hoy lunes. Un gusto, Hasta la Emiliano. próxima. Hasta la próxima. Y felicitaciones por ser caballeros. Chevalier. Sí. Noticias que vienen ahora actualizadas por Romina y luego seguimos en perspectiva hasta las 11, volviendo a los temas de las ciencias, pero por otro lado.